Hola, bienvenidos a Control Talks. Como hemos visto en el curso, una función de transferencia, en este caso GDS, es la relación en Laplace de una salida sobre una entrada. Si queremos encontrar la salida, basta con despejar la salida y de s. Ahora, si quisiéramos encontrar el valor final, es decir, el valor de la función y de t cuando el tiempo tiende a infinito, tendríamos primero que obtener la transformada inversa de Laplace de la función y de s para obtener y de t y después evaluar el límite de y de t, que seguramente será una ecuación diferencial cuando el tiempo tiene infinito. Afortunadamente, existe una forma en la que a partir de la ecuación de Laplace podemos encontrar el valor de y de t cuando t tiene infinito. Esto es haciendo uso del teorema del valor final. El teorema del valor final dice que el límite de y de t cuando t tiene infinito es igual al límite de s por la función de Laplace y de t, es decir, y de s, cuando s tiende a cero. Ojo, que para poder aplicar el teorema se debe cumplir una condición, que el valor final exista. Esto quiere decir en términos controleros que la multiplicación de s por y de s debe por fuerza solo contener polos en el lado izquierdo del plano s. Por ejemplo, la función y de s igual a entre s menos a, la ecuación de y de t en el dominio del tiempo es e a la menos at. Si la graficamos, obtenemos una exponencial positiva tendiendo a infinito. Es obvio que no existe un valor final. Si intentáramos obtener su valor final a través del teorema del valor final, obtendríamos que el límite de s por y de s cuando s tiende a cero es igual a cero, lo cual es incorrecto. Si analizamos los polos de s por y de s, observemos que tenemos un polo en s igual a, es decir, tenemos un polo en el lado derecho del plano s, por lo que la condición no se cumple. Ahora veamos el caso de una función de transferencia que ya hemos estado analizando, la función de primer orden. Supongamos que tenemos una entrada UDS tipo escalón con magnitud A. En este caso, y de s es igual a esto. Al aplicar el teorema del valor final, obtenemos que el límite de s por y de s cuando s tiende a cero es igual a por k. Justo el mismo resultado que cuando analizamos la respuesta a un escalón de una función de primer orden en el dominio del tiempo. Ahora hagamos lo mismo con la función de segundo orden. Con la misma entrada escalón, primero obtenemos y de s y le aplicamos el teorema del valor final. Observamos que la s del teorema del valor final se va con la s del escalón y se hacen cero todos los elementos que se multiplican por s. De esta forma, encontramos que el valor final es, de igual forma, a por k. Todo esto está muy bien, pero analicemos el objetivo de un sistema de control en lazo cerrado. Usando el teorema del valor final, podríamos encontrar el valor final de y de t. ¿Pero de qué nos serviría? Si el propósito de un sistema de control es que la salida y de t siga una referencia RT dada. Esto significa que el error sea igual a cero. Recordar que en Laplace el error es la diferencia entre la referencia R de s y el valor de la salida y de s, y se define como E de s en el diagrama de bloques. En los sistemas de control muchas veces se nos da un valor final del error como requerimiento de nuestro sistema. Luego entonces se vuelve importante conocer el valor final del error, ESS, o en otras palabras, el error en estado estacionario. Ahora bien, para poder aplicar el teorema del valor final al error EDS, necesitamos primero encontrar su ecuación de Laplace. Comencemos con que EDS es igual a RDS menos YDS. También sabemos, gracias a nuestra clase de diagrama de bloques, que YDS es igual a EDS por GCDS por GPDS. Recordemos que la salida de una función de transferencia es el resultado de multiplicar su función de transferencia por la entrada. En este caso, y de s es la salida, la función de transferencia GCDS por GPDS y la entrada EDS. Al sustituir y de s en la ecuación de EDS, obtenemos que EDS es igual a esto. Factorizamos EDS y obtenemos nuestra ecuación en Laplace del error EDS. Ahora sí, el límite de t cuando t tiende a infinito, es decir, ESS, es igual al límite de s por la función EDS. Noten que el error depende de la función de transferencia en lazo abierto GCDS por GPDS y de la entrada RDS. En general, las entradas más comunes que encontraremos son la entrada escalón, que es A sobre S, la entrada rampa, que es A sobre S cuadrada,
y la entrada parabólica, o también llamada aceleración, que es a sobre s cúbica. Analicemos el efecto que tiene cada una de las entradas en el error de estado estacionario. Comencemos con la entrada tipo escalón. En este caso, ESS será igual al límite cuando S tiende a 0 de S por A entre S, todo entre 1 más G de S por GP de S. Noten que la S del teorema se va con la S del escalón, quedando únicamente la multiplicación GC de S por GP de S, como las únicas funciones que pueden contener la variable S. Al no saber el orden de estas funciones, lo que podemos hacer es aplicar el teorema del valor final y da como resultado lo siguiente. Dado que a del numerador y el 1 del denominador son constantes, solo tendríamos que analizar el límite cuando s tiende a 0 de GC de S por GP de S. Ese límite podríamos igualarlo a una variable que le llamaremos Kp, por lo que el error quedaría así, donde Kp la llamaremos la constante de posición del error, y será igual al límite cuando s tiende a 0 de GC de S por GP de S. Ahora analicemos el error en estado estacionario cuando tenemos una entrada tipo rampa. En este caso, ESS quedaría así. Noten ahora que la S del teorema se va con una de las S de S cuadrada, de la entrada rampa. Entonces, el denominador nos queda S más S por GC de S por GP de S. Esta S se hace 0, pero del siguiente término no sabemos, dado que de igual forma no conocemos el orden ni de GC de S ni de GP de S. Por lo tanto, al aplicar el límite nos quedaría así, dejando indicado el límite en el denominador, dado que, como dije, no sabemos el orden ni de GCDS ni de GPDS. Este límite lo identificaremos con la variable KB. Por lo tanto, ESS es igual a A sobre KB, donde KB lo llamaremos la constante del error de velocidad. Finalmente, analicemos qué pasa con el error cuando la entrada es una parábola. En este caso, ESS queda de esta forma. Al aplicar el mismo teorema, encontramos que ESS es igual a esto, donde el límite cuando S tiende a 0 de S cuadrada GC de S por GP de S es igual a KA, por lo que el error en estado estacionario queda como A sobre K. A KA la llamaremos la constante del error de la aceleración. Así tenemos estas constantes del error que dependen del orden de GCDS y de GPDS, o lo que es lo mismo, que dependen de los polos de las funciones de transferencia GCDS y de GPDS. Y dependiendo del valor de estas constantes, será el valor de nuestro error en estado estacionario. Luego entonces se puede crear una tabla para encontrar el valor de SS dependiendo del tipo de entrada y del orden de GCDS y GPDS, o dicho de otra forma, del número de polos en el origen, o lo que es lo mismo, de su número de integradores. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos este sistema en lazo cerrado y nos piden encontrar el error en estado estacionario para una entrada tipo escalón 5 entre S, una entrada tipo rampa de magnitud 5 entre S cúbica y una entrada de aceleración 5 entre S cuadrada. Voy a poner aquí la tabla, el error en estado estacionario dependiendo del tipo de sistema y las fórmulas de las constantes del error que vimos en los slides pasados. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función de transferencia de GCDS por GPDS. En este caso es igual a 5000 entre S por S más 75. ¿Qué tipo es este sistema? Analizándolo, podemos observar que tenemos un polo en el origen, o lo que es lo mismo, un integrador en el sistema. Por lo tanto, es un sistema tipo 1.
Entonces, si nos vamos a la tabla, observamos que los valores en los que nos tenemos que estar fijando es en el renglón del sistema tipo 1. Para el primer caso, para una entrada de escalón, observamos que hay una columna cuando tenemos una entrada tipo escalón. Entonces tenemos la columna de la entrada tipo escalón y la fila del tipo del sistema. En este caso observamos que el error en estado estacionario para una entrada tipo escalón cuando tenemos un sistema tipo 1 es igual a 0. Ahora vamos con el error en estado estacionario cuando tenemos una entrada tipo rampa. En este caso observamos en la tabla que el error en estado estacionario va a ser igual a sobre la constante de velocidad. Entonces vamos a tener que el error en estado estacionario es igual a A sobre KB, es decir, 5 sobre KB. Ahora, para encontrar la fórmula de KB o el valor de KB, necesitamos sacar el límite cuando S tiende a 0 de S por GC de S por GP de S. Es decir, el límite de S cuando tiende a 0 de S por 5000 entre S por S más 75. Evaluando el límite, esas S se nos van y nos da 5000 entre 75, es decir, KB será igual a 66.67. Por lo tanto, el error en estado estacionario será 5 entre 66.67 igual a 0.075. Por último, el error en estado estacionario para una entrada tipo aceleración es igual a infinito. Lo observamos aquí en la tabla. Y listo, hemos resuelto este problema. Fácil, ¿no? De tarea, o como ejercicio, quiero que hagan el lado cerrado de y de s entre r de s y me analicen el sobretiro y el tiempo de estabilización cuando tenemos una entrada tipo escalón, unitario. Ok, ahora veamos este otro ejemplo. Tenemos este lazo cerrado, ahora GCDS es igual a K por S más 3 y GPDS es igual a S más 5 entre S por S más 7 por S más 8. Para este problema lo que nos piden es encontrar el valor de K para tener un error en estado estacionario igual a 0.1 cuando tenemos una entrada tipo rampa. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar el tipo de sistema GCDS por GPDS. Si hacemos la multiplicación, observamos que nuestro sistema es un sistema tipo 1, dado que tenemos solamente un polo en el origen. Por lo tanto, si quisiéramos evaluar el error de estado estacionario cuando tenemos una entrada tipo rampa, sería igual a A sobre KB. En este caso, vamos a considerar una entrada tipo rampa unitaria, es decir, 1 sobre KB. Dado nuestro problema, tenemos que el error en estado estacionario para una entrada tipo rampa debe ser igual a 0.1, por lo que el error en estado estacionario es igual a 1 sobre KB y esto va a ser igual a 0.1. Ahora, despejando KB, encontramos que KB necesita ser igual a 10 para tener un error en estado estacionario igual a 0.1 para una entrada tipo rampa. Sabemos que KB es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por GC de S por GP de S. Evaluando el límite en esta ecuación, obtendremos que es igual a 15K sobre 56. Por lo tanto, lo único que nos resta hacer es despejar el- la variable K para poder encontrar su valor para obtener un error en estado estacionario igual a 0.1 cuando tenemos una entrada tipo rampa. Es decir, la ganancia K deberá ser igual a 37.33. Y esto es todo. Con eso terminamos el tema de error en estado estacionario y nos vemos en la siguiente. Chao.